hizo y cómo, nada, la verdad que me gustó y estamos ahí, estamos en mitad del proceso. Dijeron que Así está muy que, bueno. sí, la verdad Arrancamos, que está bien. Dale, Arrancamos, dale. genial. Contá hasta Hoy, 10 y arrancá. dale. Hoy lo veré si la empiezo esa serie. Me parece que está buena. Pero nada, hay que aprovechar este tiempo, viste, capaz, que hay cosas para hacer, pero hay un espacio. Y sin más preámbulos, hoy vamos a estar con el docente Nicolás Abreu, que ya estuvimos viendo varias clases, estuvimos viendo también lo que es persona, hechos jurídicos, y hoy Sí, vamos a que estar hoy viendo. vamos, sí, hoy vamos a retomar hechos jurídicos porque la clase pasada hay varios chicos que me consultaron vía Instagram y algunos que consiguieron llegar a través de Facebook. Yo creo que los sigo, no me acuerdo. Creo que sí los sigo, los empecé a seguir y creo que me linkearon por ahí. Entonces, bueno, como la otra vuelta no pude desarrollar bien porque el PowerPoint no era mío, era prestado y no había llegado con la clase, bueno, me dediqué y hice como unas filminas para poder dilucidar las cuestiones de la clase pasada y desembocar en los vicios de la voluntad, específicamente dolo. Así que hoy vamos a ver dolo como vicio de la voluntad, pero vamos a hacer como una introducción a la clase pasada, que era la teoría, que es los hechos jurídicos, que ahí desencadena todos estos temas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo esta cuestión. Así que, Perfecto. no sé si Lucas, no sé si Acá vos querés estoy. decir algo, no sé No, si nada querés. más. Listo, Cualquier perfecto. duda que nos avisen y la contestás. Y también que Listo, están las clases pasadas en Facebook. listo. ¿Yo puedo compartir ahora? Ahí le dije a Cris que te ponga como co-host. Ah, dale. Así comparto. Bueno, gracias chicos, buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase pasada, que estábamos hablando con Lucas, que continuamos con hechos jurídicos que vamos a ver durante toda esta etapa de la materia, ¿sí? Y a mí me interesa dilucidar un poquito las cuestiones de la clase pasada que estuvimos viendo en teoría de los hechos y actos jurídicos, que aparte sirve para la materia de obligaciones y contratos. Vamos a ver. Así que si tenemos buena base en esto, automáticamente podemos zafar bien de las materias que siguen, ¿no? Es la base. Bueno, les había comentado que la teoría de los hechos y actos, mejor dicho, la teoría de los hechos jurídicos desencadena hoy en el Código Civil y Comercial en el artículo 257. Habíamos dicho que es todo acontecimiento, ¿sí?, que conforma el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación, extinción de relaciones y situaciones jurídicas. La única diferencia que habíamos hablado la clase pasada es que en el Código de Vélez, en el viejo 897, me decía que el hecho jurídico es todo acontecimiento susceptible de adquirir, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones. Esto significaba que para Vélez no era todo el hecho jurídico conforme al ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de ese acontecimiento que podía o no provocar la modificación, extinción y transferencia de derechos y obligaciones en el Código Vélez, como hoy es lo mismo, pero hablamos de relaciones y de situaciones jurídicas, que tanto relaciones y situaciones jurídicas, entre paréntesis, son consecuencias jurídicas, ¿sí? Es lo mismo, relaciones y situaciones jurídicas son consecuencias jurídicas, ¿sí? Entre paréntesis, 2 puntos son consecuencias jurídicas. Pero, ¿qué ocurría o qué habíamos hablado la clase pasada e inclusive habíamos metido un ejemplo? Y nosotros habíamos dicho que el ejemplo que les había dado era que si nosotros íbamos a pescar, ¿no? Íbamos a pescar y íbamos justamente a tener este 2 días de pesca y esos 2 días los tomamos como un hecho jurídico. Bajo la órbita y la mirada del código de Vélez Sarsfield, esos 2 días eran el hecho jurídico, porque los 2 días estaban supeditados a la susceptibilidad que yo pueda adquirir la propiedad de un pescado, ¿no? Entonces, eh, entendiéndolo como justamente esa susceptibilidad que podían ocurrir. Si, fíjense, hoy en día decimos directamente cuándo ocurre ese hecho jurídico, cuando adquirimos justamente la propiedad o el derecho de dominio, mejor dicho, del pescado, es decir, de la cosa. Cosa que es mueble viviente, ¿sí?
Bien, entonces nosotros habíamos dicho que el hecho jurídico se puede subclasificar de la naturaleza o un hecho humano. Y dentro de la naturaleza, ¿sí? Habíamos dicho que podíamos encontrar que este hecho de la naturaleza sea tan relevante que justamente impacte en nuestra vida y que eso sea importante para el ojo o la mirada del ordenamiento jurídico. Y conforme al 257, todo lo que tenga que ver en relevancia, todo ese acontecimiento que es relevante para el ordenamiento jurídico, eso es un hecho jurídico. El resto no le importa al ordenamiento jurídico. Al ordenamiento jurídico no le importa que vos a la mañana te levantes a las 7 de la mañana. Al ordenamiento jurídico no le importa que les des de comer a las palomas en la plaza. ¿Se entiende? Estas cuestiones o estos acontecimientos dentro de la órbita de la mirada del ordenamiento jurídico no le interesa. Pero sí hay ciertos conductos, ciertos actos que hacemos en nuestra cotidianidad que sí le interesan al ordenamiento jurídico, que nosotros no nos damos cuenta. Prender la luz, por ejemplo, automáticamente ya estamos iniciando un contrato con Edenor. Fíjate, es un acontecimiento, ¿sí? Cuando subimos, pasamos la sube. Fíjate, automáticamente entramos a hablar bajo la órbita del contrato de transporte. Por ejemplo, cuando ponemos aceptar a la red social para poder entrar, cuando, por ejemplo, comentamos una fotografía en una red social, cuando llamamos por teléfono a alguien. Fíjate, todos estos están supeditados bajo las órbitas contractuales que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Pero eso es relevante para el ordenamiento jurídico. Perfecto. Ahora, puede llegar a ser cierto acontecimiento que justamente sea humano y de la naturaleza. Pero la diferencia que hay es que dentro del ámbito de la naturaleza no interviene el ser humano, no interviene el hombre. Desde la caída de un meteorito, porque el hombre no interviene, pero hasta justamente puede ser un tsunami, habíamos dicho. Pero la diferencia radicaba justamente en la intervención del hombre. Porque cuando hablamos justamente de un tsunami, si yo digo que los daños que provoca un tsunami ¿es relevante para el ordenamiento jurídico? Sí, es relevante para el ordenamiento jurídico. Entonces, está perfecto, pero por causas naturales, porque puede ocurrir que un tsunami sea provocado porque, no sé, Japón está probando una bomba atómica en medio del océano. Y eso provocó un tsunami, de lo cual llegaron a ciertas costas y provocó los daños. Entonces, fíjate que acá la diferencia está si está o no la intervención del hombre. Perfecto, hasta ahí genial. Ahora, cuando hablamos de que estos hechos pueden intervenir en nuestras vidas, es por un caso fortuito o puede ser una fuerza mayor. La diferencia que encontramos entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que caso fortuito justamente es una cuestión bien de la naturaleza, es una cuestión externa, es un factor externo que provoca justamente una consecuencia jurídica en ese acontecimiento y que es relevante para nosotros. Por ejemplo, una pandemia. ¿Sí? La pandemia habíamos dicho que de alguna otra forma es un acontecimiento externo que no tiene que ver con una fuerza mayor, porque ahora vamos a ver la diferencia entre fuerza mayor, pero déjenme aclarar que el código en el 1730 habla del caso fortuito y la fuerza mayor como algo igual, como tiene la misma consecuencia jurídica. Decíamos que la pandemia podemos poner de ejemplo este caso fortuito porque es un acontecimiento externo que repercute en los contratos que nosotros veníamos ejecutando y habíamos celebrado. O de alguna otra forma habíamos celebrado un contrato y que nos habíamos obligado en el tiempo al cumplimiento de las obligaciones que devengaron de un contrato, de este acto jurídico. Bueno, por ejemplo, puede ser, no sé, desde la construcción de una obra, que hasta el momento no se pueden realizar porque las obras privadas no están, desde un viaje al exterior, ¿sí? Yo para cerrar un contrato no lo puedo realizar. O por un viaje de placer, ¿sí? Fíjate que el contrato que yo tenía de transporte aéreo no pudo concretarse, ¿no? Entonces, fíjate que nuestra vida se vio modificada y el derecho obviamente tuvo que no quedó fuera, obviamente, de esta órbita. Cuando hablamos de la diferencia de la fuerza mayor, yo me olvidé de decir que la fuerza mayor es lo que nosotros denominábamos en la teoría clásica el hecho del príncipe, porque justamente es un factor externo que va a repercutir justamente en nuestra vida
y es relevante para el ordenamiento jurídico porque este acontecimiento que realiza o realizaba el príncipe repercutía en nuestra vida. Un ejemplo claro que nosotros vemos son lo que realiza el Estado, los hechos del Estado, que repercuten en nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al 2001, como tomamos de ejemplo el corralito, ese corralito justamente fue un factor externo que repercutió en mis contratos. Por ejemplo, un contrato de mutuo, el contrato ese de préstamo, ese contrato que nosotros prestábamos en dólares. Bueno, los dólares ya no los tengo porque el Estado ahora los dispone él, ¿sí? De esa cuenta corriente que yo tenía, y no me pude obligar o seguir cumpliendo mi obligación en dólares que yo me había obligado porque el Estado me los quitó, ya no los tengo. Entonces, fíjate, repercute en este acto jurídico, en este contrato que yo tenía con un tercero, y ahora los tengo que pagar en pesos, ¿sí? Pero yo me había obligado en la moneda extranjera. Entonces, ahí tenemos un factor externo que no viene de la naturaleza, pero justamente viene del hombre. Caso fortuito y fuerza mayor, automáticamente entendemos de que es lo mismo. Creo que en la siguiente filmina estaba, ahí está. Entonces, acá volvemos. Ahora, si nosotros hablamos del caso fortuito y de la fuerza mayor, acá lo tenemos, es todo ese caso fortuito lo podemos definir con todo ese hecho que ha podido ser previsto, pero que no pudo ser evitado por las partes. Todo lo que pudo ser previsto, pero aunque las partes hayan tenido los recaudos necesarios, no pudo ser evitado, porque las partes al momento de la contratación no lo pudieron evitar. Y tampoco, perdón, no lo pudieron prever, por lo tanto no lo pudieron evitar. ¿Se entiende? Entonces ocurrió. Y acá tenemos que tanto el caso fortuito, la fuerza mayor, exime de responsabilidad. Es un eximente de responsabilidad en los daños que se provoca a los bienes de una persona o los daños en relación a una persona. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos que entender de que tanto el caso fortuito, la fuerza mayor, en estos casos de cumplimiento en contrato me pueden a mí justamente eximir de la responsabilidad. ¿Se entiende? Yo no puedo iniciarle acciones, daños, iniciar daños y perjuicios, por ejemplo, a la empresa de aerolíneas argentinas por no llevar a concretar ese contrato millonario que yo iba a cerrar en el extranjero, porque los vuelos se cerraron. No, se da justamente lo que me va a contestar seguramente los abogados de Aerolíneas Argentinas, que se da por un caso fortuito, ¿no? Pero vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los casos fortuitos de los hechos de la naturaleza, como por ejemplo las inundaciones, que provocan daños. Si nosotros tenemos en cuenta que yo soy dueño de una cosecha y que mi cosecha está asegurada y los daños que devengan justamente de esta inundación, yo pude haber previsto que dentro de esta cláusula con mi aseguradora, la inundación. Pero lo que puede llegar a ocurrir que yo no pude haber previsto, no sé, la caída de un meteorito, porque no estaban en las cláusulas que contemplaban ese caso fortuito. Entonces vos fíjate que la aseguradora, lo que a mí me va a responder era que no estaba contemplado como caso fortuito la caída de un meteorito y por ende a mí se me destruyó. O por ejemplo un terremoto. No estaba contemplado un terremoto que mis tierras se devastaron y toda la cosecha quedó perdida. Entonces, fíjense que es de buena práctica profesional tratar de invocar estos casos fortuitos que también tienen que ser responsables, por ejemplo, las aseguradoras, ¿no? Que ocurrió los casos muy particulares que ocurrieron justamente ahora en las aseguradoras que cubren los riesgos por granizo, ¿no? Entonces, fíjate que antes era tomado como un caso fortuito, algunas se eximieron por caso fortuito, ¿no? De una gran tormenta que hubo, me acuerdo, hace unos par de años atrás. Bien, perfecto. Entonces, quedamos dilucidados con la cuestión de los hechos de la naturaleza, pero hay ciertas cuestiones de que tenemos que dilucidar. Por ejemplo, si nosotros hablamos del nacimiento o hablamos de la concepción, habíamos dicho que lo podemos tomar como un hecho natural o como un hecho del hombre. Entonces, acá habíamos dicho lo siguiente: el nacimiento, a rajatabla tenemos que ver, obviamente, si interviene el hombre o no, si es un hecho natural o un hecho de la naturaleza. Con el nacimiento,
Si ese nacimiento es bajo una cesárea, entonces es un hecho del hombre. Ahora, si es por hecho natural, por parto natural, es un hecho de la naturaleza. Lo mismo habíamos visto en cuanto a la concepción. La concepción, fíjense que si se dan en las técnicas de reproducción humana asistidas, es un hecho que interviene el hombre, por lo tanto, va a ser justamente un hecho del hombre. Y si la concepción es por causa natural, entendemos de que esa va a ser un hecho de la naturaleza. Excelente. La muerte es lo mismo, ¿sí? La muerte es lo mismo. Fíjense que es muy gráfico lo que mostramos, pero según si interviene el hombre en un asesinato, obviamente va a ser por causas hechas provocadas del hombre, o si es por causas naturales, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto de caso fortuito. Y fíjate que si hablamos del caso fortuito o de la fuerza mayor, fíjate que el 1733, que en el código me habla de los eximentes como eximente de responsabilidad, ¿sí? Y esto está en materia de responsabilidad, al final del código, ¿sí? En materia de responsabilidad contractual. Entonces, fíjate, acá me dan varios incisos en este artículo en donde me dice que el deudor es responsable en los siguientes casos, aunque haya caso fortuito. Entonces, en principio, yo me eximo de responsabilidad de la TAM. Se exime, perdón, Aerolíneas Argentinas. Yo digo no porque hay una pandemia, ¿sí? En principio, pero si ocurren estos presupuestos de los incisos de 1733, igual va a tener que pagar. Fíjate, si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra, me dice, un caso fortuito o una imposibilidad, es decir, que Aerolíneas Argentinas diga que yo asumo la responsabilidad aunque ocurra un evento de caso fortuito, es decir, que forma expresa lo diga. Dice, si de una disposición legal que resulta no se libera por caso fortuito por imposibilidad de incumplimiento, ¿sí? Que lo hayan pactado las partes. Si ya está en mora, es decir, que fíjate, ¿no? Con estas cláusulas de la aseguradora, con mi aseguradora, yo estoy en mora, no pagué justamente el mes, que es lo que yo convení con la aseguradora de todos los meses pagarle la cláusula, la póliza de seguro, ¿no? Esta que nosotros siempre hablamos. Bueno, entro en mora y quiero reclamar el caso fortuito. Fíjense porque del otro lado me parece que van a tener que responder algo los abogados de esta aseguradora, ¿sí? Y acá obviamente seguimos con las eximentes de responsabilidad, que se van a tener que pagar porque se asumió el caso fortuito. Perfecto. Entonces vamos ahora por el lado de los hechos humanos o el hecho humano, ¿sí? Y habíamos clasificado que el hecho humano es un acto voluntario o un acto involuntario. Habíamos dicho en principio que todo hecho humano es voluntario por principio general, porque si decimos que es voluntario, automáticamente cuando nosotros externalizamos nuestra voluntad o manifestamos nuestra voluntad, tiene que reunir esos requisitos internos, ¿sí? Que acá puse mal, es uno externo, ¿sí? Interno y uno externo, ¿sí? Perdón, lo hice sin querer, pero fíjense que los tres requisitos internos de la voluntad o el consentimiento, que es lo mismo, son el discernimiento, la intención y la libertad. Esos tres requisitos, ¿por qué los denominamos internos? Porque pasan por dentro de nuestra persona. Vamos a poner un caso, ¿sí? Vamos a hablar justamente del matrimonio. Cuando realizamos justamente este acto matrimonial y nosotros le decimos sí, acepto frente al jefe del registro civil, fíjate que nosotros estamos manifestando este consentimiento, que en principio cumple con todas las formalidades de la ley, ¿no? Me dice acepto, sí acepto. Pero fíjate, lo que el jefe de registro civil no está viendo es que justamente mi cónyuge me está apuntando con un arma, ¿sí? Detrás, un calibre 9, fíjate, con un silenciador. ¿Esto qué ocurre? Ocurre que yo estoy manifestando, ¿sí? Estos requisitos internos, pero a mí nadie me puede ver si están violados o de alguna otra forma están obstruidos estos requisitos internos. Que de alguna manera que si se llega a probar que tenía algún vicio estos requisitos internos se encontraban obstruidos, automáticamente cae en la nulidad ese contrato, ese acto jurídico que es el matrimonio. Porque estos requisitos internos son propiamente externos que se exteriorizan
cuando nosotros manifestamos la voluntad. Y vos decís, Nico, ¿pero cuándo se manifiesta la voluntad? Bueno, la voluntad se va a exteriorizar de forma oral, escrito, por signos inequívocos o por la ejecución o la concreción de un hecho material. ¿Sí? Oral, hablando, escrito, de forma escrito, ¿sí? Por signos inequívocos. Fíjate que signos inequívocos son signos que nosotros damos al exterior que se entienden por la concreción o mejor dicho, entienden que están realizando su voluntad. Por ejemplo, y es muy debatido esta cuestión. Algunos todavía, según la escuela que tengan o en el juzgado, cuando nos vienen causas por tema de contratación y que esos contratos no fueron contratos escritos, sino contratos orales, los abogados comúnmente tienden o tendemos de alguna otra forma a tener que demostrar por otros medios que existe este contrato, para que el juez entienda de que este es un contrato y que surgen los efectos propios de ese contrato, ¿no? De las partes, y que alguna de las partes incumplió. Pero fíjate, cuando nosotros levantamos la mano en la calle, estamos levantando y viene ese bondi, y viene el colectivo. Se entiende que nosotros estamos levantando la mano para parar ese colectivo. Bien, subimos al bondi y lo primero que hacemos es pasar la sube. ¿Cuándo se entiende nosotros que comenzamos a contratar? ¿Se entiende? Primero es un hecho, un signo inequívoco. El saludar, el decir ok, el levantar la mano para que venga el bondi, ¿no? Son signos inequívocos. Pero fíjate, ¿cuándo comienza la contratación acá? ¿Cuando yo levanté la mano? ¿Cuando me subí al bondi por este deber de seguridad que tiene el bondi con respecto de mi persona? ¿O cuando yo apoyé la sube y se me debitó esos 21 pesos? Fíjate, cuando nosotros tenemos ese contrato, ¿sí? Es una cuestión súper debatida que según el hecho o las circunstancias del caso vamos a debatir, ¿no? Pero en principio esos son signos inequívocos. Y por la ejecución de un hecho material, ¿sí? Un hecho material, por ejemplo, no sé, de recibir el paquete y de recibir un paquete que todavía yo no contraté, ¿sí? Pero se entiende que mi manifestación, que me llega a casa y tengo que, no sé, ha pasado que yo acepto un contrato, por ejemplo, en estos casos, ahora se me viene a la cabeza una sentencia que tuvimos por justamente un incumplimiento de un contrato de que una persona, ahora estas personas famosas que vienen por estas cuestiones que se llaman, de las redes sociales que se llaman influencer, tenía que subir a sus historias o no me acuerdo si era a su red social, una foto utilizando un aparato electrónico que era una máquina de afeitar, que era una máquina de una marca extranjera. Bueno, nunca lo hizo, pero él recibió justamente el paquete porque surge de las conversaciones, ¿no? Y también porque firmó el correo cuando llegó, y el correo dio como el ok. Entonces, fíjate que acá, en estas tratativas iniciales que se hicieron, se entendió que este hecho material hacía que aceptaba el contrato, pero hubo justamente un incumplimiento por parte de esta persona que no subió y se quedó con la máquina, ¿sí? Fíjate que son cuestiones que se dan ahora, que yo las trato de ayornar para que los chicos que me van siguiendo me vayan entendiendo. Perfecto. Bien, habíamos dicho que nuestro consentimiento reúne estos 3 requisitos y el cuarto requisito que es externo, ¿se entiende? Hablar de consentimiento pleno y libre, es hablar de voluntad. Es lo mismo, ¿sí? La voluntad es plena y libre cuando se reúnen estos 3 requisitos: el discernimiento, la intención, la libertad y la manifestación externa. Cuando no hay consentimiento pleno ni libre, cuando justamente se vicia algunos de los elementos de la intención, de la libertad, o se obstruye el discernimiento. Y quiero aclarar algo acá. Cuando nosotros hablamos de la obstrucción o las causas obstativas o las causas que obstruyen el discernimiento, no es lo mismo de hablar de un vicio de la voluntad,
que es de la intención y la libertad. ¿Por qué? Porque el discernimiento se encuentra obstruido, no se encuentra viciado. Hay alguna causa que obstruye el discernimiento, por lo tanto nuestro consentimiento deja de ser libre. Distinto es cuando hablamos de la intención y de la libertad, que ahí sí va a estar viciado por la intención, por el dolo y el error, la libertad por la violencia física o moral. Pero fíjense que la intención y la libertad se encuentran viciadas, ¿sí? No obstruidas, que lo único que va a obstruir se va a hacer el discernimiento. Con tan solo que alguno de estos requisitos, tan sea el discernimiento, la intención y la libertad, se encuentran o obstruido el discernimiento o viciada la intención o la libertad, ya hay un solo requisito que me falta de ese consentimiento, ese consentimiento está viciado. Perfecto. Pero vamos a hablar un poquito qué es el discernimiento, qué es la intención y qué es la libertad. Cuando hablamos del discernimiento, el discernimiento es el entender en general, lo bueno, lo malo, lo justo de lo injusto, lo que me conviene y lo que no me conviene. ¿Se entiende? Es cuando nosotros nacemos y la naturaleza, a partir que nosotros vamos creciendo, vamos entendiendo nuestro alrededor. Eso es el discernimiento. Y es una aptitud legal que nos dota la naturaleza. Si nadie nos da el discernimiento. Nosotros a medida que vamos creciendo, y tiene que estar relacionado cuando nosotros hablamos de la autonomía progresiva, ¿se acuerdan? Y la edad madurativa de esta persona menor de edad, que a medida que va creciendo ese discernimiento se va leudando. La intención es la finalidad de realizar un acto, de realizar una acción, por ejemplo, de un acto jurídico. Está relacionado la finalidad que yo tengo, esa intencionalidad que yo tengo de realizar cierto acto jurídico, ¿no? Y cuando hablamos de la libertad, justamente la libertad tiene que ser una libertad meramente contractual o de realizar un acto jurídico. Ya vamos a ver cuando veamos acto jurídico en sí, que dentro de del ordenamiento jurídico a mí me da ciertas libertades en principio, ¿no? Consagrado por el artículo 19, ¿no? Justamente sin violar a la ley, sin ir contra el orden público, la moral, las buenas costumbres, perfecto, pero tengo ciertas libertades, ¿sí? Como por ejemplo el cambio de domicilio, el cambio de mi nombre, el cambio de mi género. El ordenamiento jurídico me da cierta libertad, pero acá es lo que estamos analizando es la libertad en el momento de la contratación o de realizar algún acto jurídico. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver justamente con este tipo de libertad. Fíjate que el discernimiento se difiere o es distinto de la capacidad, porque ahí yo hablo de ese bizcochuelo exquisita que a medida que va leudando va aumentando ese discernimiento, porque si yo lo saco del horno a ese bizcochuelo en los 10 minutos, todavía no va a estar cocinado, va a estar crudo. Esa es una aptitud, ese es el discernimiento. Distinción de la capacidad, que la capacidad es una aptitud que nos dota la ley, que la ley dice a medida que esa cuestión de que la capacidad va aumentando. ¿Sí? A mis 10 años puedo realizar ciertos actos, voy a ser responsable por otros a los 13, y el artículo 26 habla justamente de esta cuestión, ¿no? Cuando tenemos, el menor puede decidir por sí mismo con respecto a los cuidados de su propio cuerpo, ¿no? Los tratamientos tendientes al cuidado de su propio cuerpo, ¿sí? Y por eso me los divide en categorías y por eso es una cuestión de sistema rígido, ¿sí? A partir de los 13 puede realizar ciertos actos que no sean invasivos, sí sean invasivos pero con el asentimiento de su progenitor. ¿Y qué ocurre a partir de los 16 años, ¿no? Con estos actos? La ley me reputa como si yo soy adulto, es decir, que ya me equipara a la capacidad plena que se adquiere a los 18 años. ¿Se entiende? Entonces esta es la gran diferencia que nosotros vemos ahora. Bien, cuando nosotros hablamos del hecho humano, que interviene el hombre, puede ser voluntario, ¿sí? Que hay consentimiento pleno y libre, ¿sí? Y con todos los requisitos que hablamos del discernimiento, intención y libertad, y esa manifestación externa, y cuando falta alguno, se torna involuntario. Se torna involuntario. Y fíjate que la ley me dice, ¿no? Se va a tornar involuntario por falta de privación accidental de la razón. El 261 me habla, ¿no? A ver si lo tenemos al 261 acá. Mira, fíjate, me dice, se torna un acto involuntario por falta de discernimiento, es decir, yo no tengo discernimiento al momento de realizar ese acto jurídico, ¿sí? Por ejemplo, una compra y venta, por ejemplo, una locación, por ejemplo, contratar o realizar cierto tipo de acto jurídico, ¿no? Yo no puedo realizar, o la ley me reputa que no, a falta de discernimiento, yo estoy realizando ese acto con involuntariedad porque estoy privado de la razón,
¿sí? En principio, ¿por qué? Porque la privación de la razón, la privación accidental de la razón, tiene que ver con esta cuestión de no comprender las consecuencias de ese acto jurídico por una cuestión de ebriedad, una cuestión de estar borracho, una cuestión de estar bajo estupefacientes, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ver esa cuestión. La minoría de edad. Cuando hablamos de la minoría de edad, ahora vamos a ver en qué casos en la minoría de edad se reputa sin discernimiento y no son responsables los menores de los actos ilícitos. Y cuando hablamos de la o cuando se vea restringida su capacidad, acá tenemos que ver en cuenta las personas, ¿sí?, que se encuentran restringidas o la capacidad de ellos se encuentran determinadas bajo sentencia judicial. Acá en este caso hablamos cuando un juez en un proceso judicial a mí me dice, vos, Nicolás Abregu, no vas a poder realizar el acto de la compra y venta de un bien inmueble. ¿Se entiende? Porque acá yo voy a tener que tener a mi apoyo. Si yo lo hago, yo solito lo hago sin el asentimiento de mi apoyo, ese acto se entiende que es sin discernimiento y podría caer en la nulidad. Antes de continuar, Lucas, ¿tenemos algunas dudas? Sí, Nico, hay una consulta. Decime, Pregunta sí. Martín, se ve que cuando estabas hablando del tema del contrato, ¿reconocen Sí. solo lo que figura en el contrato? Pregunta. ¿Qué tipo de contrato, por ejemplo? No me acuerdo que estaba, o en qué contrato particular, o cuando las Creo que partes. estabas hablando del contrato de seguro, por ejemplo, con el tema del granizo. Bueno, Y acá las fíjate aseguradoras, que punto, sí. sí, lo que se tiene que ver acá es la interpretación que el juez tiene que hacer con relación al cumplimiento de ese contrato, ¿no? Y el alcance que tienen las partes al obligarse. Si las partes dejaron expresamente pactados en una cláusula que bajo la órbita de un caso fortuito la aseguradora se va a hacer responsable, 2 puntos, de caso fortuito es, ¿no? Siempre cuando la interpretación es más restrictiva dentro del contrato, nosotros ya no sabemos cuál es el límite de las obligaciones y decimos, caso fortuito, 2 puntos, de granizo, y bueno, si granizo, entonces la aseguradora se va a tener que hacer cargo. Ahora, el caso fortuito, ¿sí? Como por ejemplo, siempre lo pongo como, no sé, destrucción por la lava de un volcán, que es un caso extraordinario, o destrucción porque, no sé, eh, hay una cuestión externa a la propiedad o a la persona que no estaba estipulada. Bueno, acá tenemos que ver si es eximente de responsabilidad, ¿sí? En este caso, del que tiene que responder. ¿Se entiende? Bien, no sé si se contestó la pregunta, Martín. Y hay una consulta más. Sí. Pregunta Hanna Son, pregunta si podrías aclarar un poco más sobre el discernimiento. Sí, bueno, el discernimiento, bueno, bien, porque acá estamos hablando justamente, seguimos hablando del discernimiento, y este discernimiento, habíamos dicho que el discernimiento se tiene que, es entender en general, ¿sí? Es lo que nosotros entendemos en la naturaleza. ¿Qué entendemos? Lo bueno, lo malo, lo justo de lo injusto, lo que me conviene, lo que no me conviene, sí, es ese discernimiento que nos es dotado la naturaleza. Todas las personas tenemos discernimiento, ¿por qué? Justamente nos da la naturaleza el discernimiento, distinto de la capacidad que es una aptitud que la dota la ley, ¿sí? Que es un sistema rígido, que a medida que nosotros vamos creciendo, la ley a mí me habilita a realizar ciertos actos a partir de los 10, a partir de los 13, a partir de los 16, a partir de los 18, y a partir de los 18 ya se entiende que esa capacidad y ese discernimiento ya es pleno, porque estamos aptos para realizar todos los actos de la vida civil, ¿sí? No sé si se quedó alguna duda. Ahora le preguntamos y pregunta Fernanda Carrizo. Sí. Cuando hay una marcha y se producen disturbios, ¿esto lo cubre o es un caso fortuito? Y bueno, ¿quién tiene que cubrirlo? Porque acá fíjate, si hay disturbios, ¿no? Si hay disturbios y mi auto, fíjate que fue dañado, o mi persona, o quién es el responsable en este caso. Bueno, fíjate que tenemos que ver ahí el contrato de seguro, si es bajo todo riesgo y qué riesgo, cuál es ese riesgo, ¿no? Entonces, fíjate que acá tiene que ver específicamente la interpretación que se hace con esta cuestión del contrato, ¿sí? Son situaciones que siempre van a pasar, que pasan, y
Y también, obviamente, tiene que ver con las circunstancias específicas. ¿Qué hacías vos ahí? ¿Por qué tu auto estaba ahí? ¿O por qué vos estabas ahí? ¿O qué estaba? ¿Se entiende? Tiene que ver muchas de estas cuestiones. En el momento que ustedes sean profesionales van a tener que o estar del lado del defendido o mejor dicho, de la aseguradora o el asegurado, ¿sí? Entonces van a tener que ver esas cuestiones, ¿sí? Bien. ¿Alguna más? No, Nico, era la última. Gracias. Perfecto. No, por favor. Por ahora estamos todo bien. Por ahora, excelente. Muy claro. Listo. Bien. Gracias, Lucas. Gracias. Por lo menos tengo un ida y vuelta con vos. Cuando hablamos de los actos involuntarios, yo les dije que en respecto a los menores, tenemos que entender ciertas cuestiones. Primero, el menor, cuando se habla de los actos ilícitos, fíjense, de los actos ilícitos, de un hecho ilícito, yo puse ejemplo que el menor, no sé, rompe con la pelota el vidrio del vecino. Pero fíjate, eso es un hecho ilícito, pero vamos a ponerle un condimento, porque puede ser que haya sido sin querer, pero vamos a suponer que este menor tiene en su poder esas famosas, las famosas resorteras o las gomeras, y que le encanta dispararle al vidrio del vecino. Entonces ocurre un daño, ¿no? Y este menor tiene 9, ¿sí? O 10 años. ¿Quién es responsable? En principio, por el 638, bajo la órbita de la responsabilidad parental, siempre van a ser sus padres, ¿eh? Siempre, hasta tener 18 años. Pero fíjate, este ilícito que se comete, la ley me dice que es sin discernimiento ese acto porque todavía no cumplió los 10 años. ¿Se entiende? Ahora cumplís los 10 años y vos entendés de que primero, los primeros actos que vos comprendes son los actos ilícitos, pero a los 10 años se entiende que vos entendés de los actos lícitos. Y como entendés del acto lícito, ya diferenciás de los actos ilícitos y ahí diferenciás lo bueno de lo malo y de lo que te conviene y lo que no te conviene. Por lo tanto, a partir de los 10 años comenzás a ser responsable por esos actos ilícitos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se entiende que el menor de edad lo primero que entiende son los ilícitos porque los adultos mayores nos dicen lo que no podemos hacer. ¿Sí? No podés jugar, no podés correr en las escaleras porque te vas a caer, no podés tocar el enchufe porque te vas a electrocutar, no podés abrir la heladera con los pies mojados. Fíjate, son todas restricciones de lo ilícito, pero cuando tiene 10 años ya ahí entiende que se reputa como responsable. Y en estos casos se ve cuando el menor tiene un patrimonio. Y entonces hay que afrontar con el patrimonio del menor por una herencia que recibe de un tío o de un abuelo o de una abuela o de una donación. ¿Se entiende? Ya tiene patrimonio y puede responder con ese patrimonio. Sin perjuicio de que primero respondan los padres, ¿no? Pero si los padres no tienen, yo sé que puedo ir contra el patrimonio del menor porque ella entiende de los actos ilícitos, ¿se entiende? ¿Qué pasa con el acto lícito? Ese contratito que firmó el menor, ¿no? O ese acto lícito que está permitido por la ley, ¿sí? Del menor, por ejemplo, bajo la órbita también de ese artículo 26, ¿no? Fíjate que dice que la persona menor de edad que no cumplió los 13 años, sin perjuicio de lo establecido, es decir, que se reputa involuntario y que no cumplió todavía, que no ha cumplido 13 años, ¿se entiende? Entonces, fíjate, si yo me quiero intervenirme quirúrgicamente, entiendo que yo no puedo hacerlo todavía, tengo que esperar a los 13 años y ser adolescente, ¿sí? Porque es un acto, si bien es un acto lícito, se entiende que es un acto lícito, por ejemplo, pero no puedo realizarlo porque se entiende que es involuntario todavía, ¿sí? Entonces tenemos que esperar un cachito más, ¿se entiende? Cumplo los 13 años, me dice el código, y ahí yo puedo firmar, bajo, obviamente, con el consentimiento de mis padres, o no, si es un acto no invasivo, ¿sí? Perfecto. ¿Esto se entendió? ¿Hay alguna duda, Lucas? No sé si hay alguna pregunta más y seguimos. Hay una, pero te pregunta, por ejemplo, siguiendo capaz del tema de lo de la marcha y el auto, pregunta, Sí. ¿se tendrá que hacer un reclamo ante el municipio si no lo cubre? Bueno, en principio vos como abogado lo que tenés que hacer es agotar todas las instancias de quiénes son los posibles demandados. Pero fíjate que la responsabilidad acá, fíjate que tenés que ver en qué órbita, ¿sí? En qué órbita. Y eso te va a dar, por ejemplo, si nosotros nos vamos al defensa del consumidor, bajo la órbita del defensa del consumidor, me estoy yendo de tema, pero vamos a responder esta pregunta porque está muy bien.
Yo me voy a amparar en la figura del bystander que ahora en el código queda derogada, ¿no? Este famoso fallo mosca, que ese tachero que estuvo esperando, ¿no?, en las inmediaciones de un estadio y viene un proyectil y se atraviesa su cara, ¿no? ¿A quién le voy a hacer responsable yo? ¿Al que arroja el proyectil? No lo sé, porque no sabemos de quién lo arrojó. El dueño del estadio, el que organiza ese espectáculo, al cantante de ese espectáculo, ¿a quién? ¿Se entiende? Yo no estaba, no tenía contrato para entrar a ver el espectáculo, tampoco estaba dentro de las inmediaciones, estaba alrededor de las inmediaciones, estaba en un estacionamiento. Entonces, fíjate que tenemos el ordenamiento jurídico, a mí me da cierto ámbito para poder yo demandar, y en cuanto a esa responsabilidad, si solidaria o mancomunada. ¿Sí? Eso hay que leer y ver en cuanto a esta responsabilidad, ¿sí? Porque si no me voy de tema, pero está muy bien hecha la pregunta, está muy bien, pero siempre son casos muy puntuales y específicos que hay que analizarlo y bajo qué órbita nos podemos amparar, si es el Código Civil o defensa del consumidor, y cuál es más favorable para mí. Y otra cosa que nosotros los abogados tenemos que tener en cuenta, siempre nosotros ponemos los casos que me ocurrieron a nosotros y tratamos de preguntar, o los casos que nos contaron para poder resolver, ¿sí? Entonces, si es un caso en particular, después lo hablamos y me mandan a un mensaje, ¿no?, que lo haya preguntado. Sí, pero muy buena la acotación. No sé quién lo hizo, no sé quién. Fernanda Carrizo se llama. Perfecto. Y no hay ninguna otra pregunta, Nico. Perfecto. Fernanda, muy bien, muy bien. Bueno, acá fíjate que nosotros, yo les quise hacer una especie de gráfico. Fíjate que la responsabilidad del menor, ¿sí?, ocurre cuando tiene a partir de 10 años con los actos ilícitos del menor, ¿sí? Aquel que ya cumplió los 10 años y tiene el rifle de aire comprimido o la gomera del padre, fíjate que ahí sí va a responder con su patrimonio. Fíjate que la toma es una aptitud legal, por lo tanto estamos hablando de acá de una capacidad de responsabilidad. Lo mismo ocurre, fíjate, con los 13 años cumplidos, que la ley me habilita a realizar ciertos actos, por eso se hablan de los actos lícitos, ¿sí? Entonces, por eso yo acá les pongo el antes y el después, ¿sí? Antes y después, 13 años cumplidos, ya sabemos que esta es la línea de nuestra vida, ¿no? Fíjate, de la cuestión etaria. Entonces, súper interesante esta cuestión, porque acá nosotros en principio tenemos la responsabilidad que el código me habla de los padres con respecto a los actos de sus hijos menores. Entonces vos decís, pero ¿quién es responsable acá? ¿Quién se torna responsable en cuanto a esos actos ilícitos del menor o los actos lícitos del menor? O los daños que puede haber llegado a tener el menor bajo la órbita de la mirada de quién. Yo había hablado sobre una teoría que el código la venía aplicando, pero acá la jurisprudencia la venía aplicando, pero acá en el código como de alguna otra forma cambia su sentido, que era la culpa invigilando. Este superpadre que tiene la mirada todo el tiempo de su hijo, sabiendo que en la realidad no es así, porque fíjate que su padre, los padres o los progenitores van a trabajar, todavía yo no soy padre, pero van a trabajar, y fíjate que esos hijos menores quedan a cargo bajo la abuela, bajo el otro progenitor, o bajo el cuidado de la niñera, o también van al colegio, o también van a a estos kinder que se llaman, ¿no?, que todavía no son de escolaridad, pero son como que están bajo la órbita de su cuidado. Entonces, fíjate, ¿quiénes son responsables? Entonces, fíjate que acá el código en el 1754 me dice, los padres son solidariamente responsables por los daños causados, fíjate, ¿sí? Fíjate que dice, por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad, entonces, su responsabilidad parental. Entonces, en principio, responden independiente de alguno de los dos. Ojo, porque acá vamos a hablar de la solidaridad en la responsabilidad. Y acá tenemos que distinguir cuándo una responsabilidad es solidaria o cuándo una responsabilidad es mancomunada. Cuando la responsabilidad es solidaria, que específicamente la ley me lo tiene que decir, ¿sí? Porque por principio general la responsabilidad va a ser mancomunada. Yo respondo bajo la órbita de mi participación en la responsabilidad, ese porcentaje que yo tuve en la responsabilidad, en principio, excepto que acá la ley me diga específicamente que yo soy solidariamente responsable. Esto tiene que ver que no importa la cadena de responsables que haya, ¿se entiende? La persona que sufrió o la víctima que sufrió el daño va a poder ir a demandar en la cadena de todos los responsables. Después, en otro juicio aparte, que se llama juicio de repetición, ¿sí? Cuando se determina el porcentaje de responsabilidad, recién ahí
entre ellos se van a cuestionar o van a ver el porcentaje de responsabilidad y el que pagó, el todo que pagó, porque siempre paga el que está en mejor fortuna, va a tener que reclamarle a los otros, ¿sí? La parte que le corresponde en su responsabilidad. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué la solidaridad en la responsabilidad? Porque la víctima tiene que cobrar y va a cobrar del que mejor fortuna esté. Acá supónganse que hay un padre que no trabaja y el otro padre que sí trabaja o está mejor, en mejor cuestión patrimonialmente hablando. Entonces, solidariamente responsable, porque yo puedo ir con cualquiera uno de los dos progenitores, ¿sí? O ya hablamos de la triparentalidad también, o cualquiera de los tres padres, ¿no? O de cualquier sea de los progenitores, si se ha determinado la afiliación, y el que esté mejor fortuna paga, sin perjuicio después si vemos de quién estuvo o no bajo el cuidado o quien tuvo cuidado de ese hijo. Fíjate, ¿no? Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, cuando me habla no importa quién puso la marca, quién fabricó, quién lo puso a la venta. Yo voy contra Pepsi Company, ¿sí? O contra FEMSA, o quien esté en mejor posición económicamente, que primero el derecho trata de hacer es reparar de forma integral los daños de la víctima, porque si no dejamos desamparada a la víctima, ¿se entiende? Y después en otro juicio reclaman, ¿sí? Por eso habla de la responsabilidad solidaria, ¿sí? Solidariamente se determina de esa forma, ¿sí? Sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber acá en los hijos, ¿no? Fíjate que la responsabilidad concurrente tiene que ver con si o no tuvo responsabilidad el hijo o no. Bien, en cuanto a la intención, fíjate que vamos a empezar ahora, ya hablamos del discernimiento, las causas que obstruyen ese discernimiento, y vamos a ver los vicios que afectan a la intención. ¿Cuáles los vicios que afectan a la intención? Son el dolo y el error. Este dolo hoy lo vamos a ver y el error lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿Cuáles son los vicios que afectan a la libertad? La violencia y la intimidación moral, ¿sí? El 276 me habla que tanto la violencia física o la intimidación moral son los vicios que afectan a la libertad, ¿sí? Bien, entonces, repasemos. Un hecho jurídico es voluntario, ¿sí? Porque tiene un consentimiento pleno y libre cuando reunimos estos cuatro requisitos, los tres internos, discernimiento, intención y libertad, más el cuarto, que es la manifestación de la voluntad. Perfecto. Un hecho jurídico voluntario, ¿sí? Tiene que exteriorizarse, ¿sí? Estos tres que yo había dicho, el discernimiento, intención y libertad, se exteriorizan. Perfecto. El código me dice, ¿vos cómo te manifestás? ¿De qué manera? De forma oral, de forma escrita, por lo que yo estuve contándolo, por los hechos, por los signos inequívocos, por la ejecución de un hecho material. Por ejemplo, la ejecución de un hecho material es manifestar. Por ejemplo, ha ocurrido, ¿no? Que alguna jurisprudencia que he leído por ahí, algún juez ha tomado que la concreción de un hecho material o la ejecución de un hecho material también sea en el ámbito de familia cuando yo soy el novio de uno de los progenitores y ese progenitor tiene un hijo. Yo, bajo la ley, soy lo que se denomina un pariente afín. ¿Esto qué significa el pariente afín? Significa que ese menor a mí me reconoce, ¿sí? Como en un ámbito familiar, como un pariente. Entonces, durante toda su vida, ¿sí? Desde que fue muy chiquitito hasta que, bueno, es adolescente, me reconoce como un pariente afín. Yo soy la pareja de su madre, hasta inclusive, o de su padre, hasta inclusive, fíjate que se pueden llegar a dar estos casos que también yo como pariente afín reclame la afiliación para poder adoptar también a este hijo, o no, o directamente existe ese amor que hay dentro del seno de la familia. Pero fíjate que yo reconozco como si fuera mi hijo, ¿se entiende? Entonces yo ya no puedo negar. ¿Por qué? Porque si a mí me quieren reclamar alimentos, ¿sí? Yo no me puedo negar, porque ya lo reconocí durante toda su vida, durante toda su infancia, lo reconocí como hijo. Ahora, ¿sí? Durante 10 años conviví bajo su mismo techo, ahora yo no lo niego. No, fíjate que acá vos estás manifestándote como pariente afín, como este progenitor, y ahora no te puedes negar, porque es la concreción de un hecho material. Esto, ¿se entiende? Esto es otro ejemplo que quería aclarar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de que en nuestra vida, yo había dicho, la clase pasada había dicho, todo el que calla otorga, es verdad, todo el que calla otorga en nuestra vida, ¿sí? Cuando a mí me vienen a preguntar sobre una cuestión y me quedo calladito y yo
la otra persona, aunque yo no lo haya hecho, la otra persona que va a decir, y lo hizo porque se está quedando callado, porque si no, me hubiese dicho no o me hubiese dicho algo. Pero el que, viste, ese dicho que todo que calla, el que calla otorga, ¿sí? Me está dando a entender de que afirmativamente realizó el acto, ¿sí? Yo puse el ejemplo de que cuando vivía con mi hermano, ¿sí? Yo había comprado las birras artesanales, ¿no? Y bueno, y somos dos los que vivimos, vos y yo. Se tomaron toda la birra, yo no fui. Entonces vos te tomaste la birra y me mira como diciendo, no pudo decir nada. Bueno, fíjate que acá lo que hizo mi hermano cayó. Sí hubo silencio. Y en nuestra vida cotidiana, el silencio me da a mí como afirmación. Entonces me otorgó la afirmación. Perfecto. En el derecho no pasa eso, chicos. En el derecho es lo contrario. ¿Se entiende? Por principio general, si yo manifiesto silencio, no se entiende que yo estoy afirmando ese acto o ese hecho jurídico. ¿Se entiende? O ese contrato. ¿Se entiende? Entonces la ley me dice la ley que en ciertos casos sí se van a tomar o se van a reputar ese silencio como afirmativo. Entonces el 263 me dice, el silencio se va a tomar como una manifestación de la voluntad, que vos estás aceptando ese acto jurídico o ese contrato o esa relación jurídica en ciertos contextos. Y me dice, fíjate, el silencio opuesto a actos, ¿sí? O a una interrogación, no es considerado como una manifestación de la voluntad, obvio, esto es chocolate por la noticia, principio general, si yo me callo, no estoy diciendo que sí en el derecho. Pero, me dice el código, me dice la ley, excepto que te hayas que expedir por la ley, es decir, que la ley diga específicamente si vos hay silencio de tu parte, lo voy a tomar como afirmativo, cuando en un contrato, ¿sí? Ponemos una de las cláusulas, ¿sí? Si no me contestás en 10 días, lo entiendo como manifestación, como afirmativo, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con las costumbres también comerciales, ¿sí? Que si no me entregás el material en 10 días, entiendo que nuestro contrato, o no sé, cualquier mercadería, nuestro contrato va a ser, va a caer justamente inexistente, no vamos a contratar, o de una relación en silencio actual y con las declaraciones de los precedentes. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. En primero y principal, cuando el derecho toma como afirmativo el silencio como manifestación de la voluntad. Deber despedirse de la ley. Fíjate, deber despedirse de la ley cuando, por ejemplo, yo me tengo que expedir. ¿Cuándo me tengo que expedir? Me dice la ley, por ejemplo, cuando tengo que contestar una demanda. Chicos, ¿cuántos días yo tengo para contestar una demanda? A ver si alguien en el ámbito civil me llega la notificación, la cédula de notificación de juzgado, intimándome a mí que yo tengo que contestar una demanda. ¿Sí? Estamos en el ámbito civil. Entonces viene nuestro cliente y nos dice, chico, tengo que contestar esta demanda porque, bueno, nada, filtraciones, por las filtraciones demando el incumplimiento yo me tuve que hacer cargo y demando al consorcio, ¿no? Entonces notificamos al consorcio, ¿sí? Yo soy el abogado del consorcio, ¿no? Yo. Y a mí me están demandando, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuánto plazo, qué plazo tiene que correr para yo contestar una demanda del día siguiente que me notifican? ¿Alguien me puede contestar ahí? A ver Yo te si alguien contesto, Nico. sabe. Depende si es sumarísimo o si es un proceso No, ordinario. es ordinario, ¿eh? Yo acá estoy ¿Ordinario? hablando del caso específico. Caso específico ordinario, ¿cuántos días yo tengo que contestar esta demanda? Creo que eran 15 días. 15 días, exacto, perfecto. Desde el día siguiente de la notificación. No estamos viendo procesal, no me interesa ahora para la materia, simplemente a modo de ejemplo. La ley me dice que si yo no contesto, caigo en el 69, en la rebeldía. Por lo tanto, yo no tengo incidencia en la participación de ese proceso. Por lo tanto, incurro en mala praxis como abogado porque me dejé estar. Entonces, yo no contesto, ¿sí? Esa demanda y por lo tanto automáticamente se entiende que caigo en la rebeldía. ¿Sí? Es una sanción legal en el ámbito procesal. Fíjate qué interesante esta cuestión porque la ley me dice vos te tenés que expedir. ¿Sí? Y si no te expedís,
tomamos como no contestada la demanda, caes en la rebeldía. Otro caso, cuando yo, por ejemplo, este caso súper conocido, cuando este jugador muy conocido, que ahora está retirado, no quiere reconocer a sus hijos, y él dice, según él, que son hijos de la ley. ¿Por qué dice que son hijos de la ley? Porque la ley, en caso de reconocimiento de los hijos, vos tenés obligación de expedirte por el sí o por el no. Si vos callás y no decís nada, se tiene como afirmativo y la afiliación se te va a otorgar. Es decir, vos vas a ser papá. ¿Se entiende? Entonces, por eso, fíjate, no sé si alguien me puede tirar el caso que estoy diciendo, pero es un caso muy conocido, de una figura muy reconocida. Bien. Por la voluntad de las partes dentro de un contrato, lo mismo los usos de práctica dentro de un contrato, y el silencio actual con las declaraciones precedentes. Fíjate, ¿no? Este silencio el silencio puede ser de forma expresa o de forma tácita. ¿Cuándo es de forma expresa la manifestación de la voluntad? Cuando justamente nosotros lo hacemos a ver si acá está, por oralmente, forma escrita o manifestaciones materiales, ¿sí? O hechos materiales. Esa es de forma expresa. De forma tácita, cuando hay silencio. Entonces en el 264 la ley me dice, o el artículo del código me dice, manifestación tácita de la voluntad, es decir, cuando hay silencio, los actos por los cuales se las puede reconocer con certidumbre carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen la manifiesta expresa, ¿sí? Entonces, fíjate que acá es súper interesante la manifestación tácita, es decir, cuando hay silencio, ¿sí? Y se toma como afirmación. Bien, acá por ejemplo dije, ¿no? Reconocer un hijo. Por ejemplo, la confesión ficta. Fíjate, si nosotros estamos en una de las pruebas, en los procesos ordinarios, se tienen que abrir a prueba y yo tengo que demostrar. Y una de las pruebas que no se hace nunca, porque ya quedó en desuetudo, ya no es práctica profesional, es la confesión ficta. Entonces se tiene que abrir dentro de un sobre, ¿sí? Se tienen que poner unas preguntas, ¿sí? Dentro de un sobre. Estas preguntas, el código procesal me dice que se tienen que responder por sí o por no. ¿Sí? Por sí o por no. Y esta confesión ficta, ¿por qué es confesión ficta? Porque en caso de que hay silencio, ¿sí? Este es lo que se denomina el pliego de posiciones, ¿no? De estas preguntas, ¿sí? Ya cuando vean procesal van a ver que existe un pliego de posiciones que la otra parte le hace a la otra parte, ¿no? Se reconozca si en el día de la fecha usted estuvo manejando el rodado con patente tal, ¿sí o no? ¿Se entiende? Se tienen que formular así las preguntas. Como jure si es cierto, si usted estaba a las 13 horas del día viernes 24 de mayo del 2018 en la avenida Santa Fe, ¿sí o no? O sea, fíjate que yo me tengo que expedir. Si yo no me presento, si yo directamente o el código me dice que yo no las contesto, se van a tener como afirmativas. ¿Se entiende? Entonces es otro ejemplo. ¿Se entiende? Bien. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda, algo que me quieran compartir. Lucas, Sí, acá estoy, Nico. decime, no sé si hay algo. Sí, hay. Pregunta Amado Romero, ¿qué sucedería el hijo menor que causa un incendio en la casa? Pregunta si es un hecho jurídico y los responsables son los padres o la niñera que lo estaba cuidando. Bueno, fíjate, es un hecho jurídico, sí, obvio, porque produce daños, sí, es relevante para el ordenamiento jurídico. Es un hecho, fíjate, ilícito. Fíjate, es un hecho ilícito, ¿por qué? Porque es un cuasi delito, ¿sí? Porque no se actuó con dolo. Bien, ahora vamos a ver de esto. Pero fíjate, acá en principio, ¿quiénes son los responsables? Sí, los padres, ¿se entiende? Pero acá tenemos que ver si el menor tiene 10 años o no. ¿Sí? Si tiene a partir de los 10 años y ese menor tiene patrimonio para responder, entonces entendemos de que podemos tomar para responder los daños, enfrentar los daños causados, el patrimonio del menor, en caso de que los padres no tengan. ¿Se entiende? Fíjate que está muy obvio, los padres no van a tomar de ese patrimonio si es que tengan por propiedades o tengan que de alguna otra forma también caigan en la administración de esas propiedades que estén en cabeza de este menor, ¿no? Pero fíjate que acá tenemos que ver esta cuestión en el ámbito civil, ¿sí?
Bien, siempre tengamos en cuenta eso. Sí, no sé si hay otro más. Hay una pregunta. Preguntan si Sí. siempre es discernimiento, intención y libertad para que sea un hecho jurídico. Muy bien. Estamos viendo, fíjate, acá muy buena pregunta porque me lo estás, lo tengo en vista. Fíjate, tenemos hecho jurídico, habíamos dicho que es de la naturaleza humano. Dentro de la naturaleza tenemos caso fortuito y fuerza mayor. Perfecto, ya vimos esa parte. Hecho jurídico humano puede ser voluntario o involuntario. Involuntario cuando faltan justamente alguno de estos elementos internos, ¿sí? Estos elementos internos que habíamos dicho que era el discernimiento, a ver si lo tengo acá, el discernimiento, la intención y la libertad. Fíjate, faltan algunos de estos. Y me falta obviamente la manifestación externa, la manifestación de la voluntad. Pero si ya falta, si está obstruido el discernimiento, si está viciada la intención o está viciada la libertad, automáticamente entiendo que ese hecho jurídico es involuntario. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ese consentimiento no es pleno ni es libre. ¿Sí? No sé Excelente, si. Nico. Y no hay Perfecto. ninguna otra pregunta más. Perfecto. Bien. Me mandó un mensaje que me está viendo Fede Curi. Lo veo que alguien me mandó un mensaje, no sé si Fede Curi lo está viendo, fue un ex compañero de juzgado, le mando un abrazo gigante. Bueno, no sé por dónde me está viendo, no sé, no tengo ni idea, solo la filmina y me veo a mí. Bien, vamos a ver humano y voluntario. Voluntario puede ser lícito o ilícito. Dentro del voluntario, los lícitos son todos, obviamente, lícitos conforme al ordenamiento jurídico, todo acto voluntario lícito. Todo lo que es ilícito es en contra del ordenamiento jurídico, ¿no? Bien, y acá tenemos la clasificación de los actos, de los hechos humanos voluntarios lícitos, que se pueden clasificar en simples actos lícitos o en actos jurídicos, ¿sí? Y vamos a ver que actos jurídicos lo vamos a dar la clase que viene, ¿sí? Cuando terminemos de ver los vicios de la voluntad, porque todavía no lo vimos. Y podemos clasificar dentro del acto voluntario el ilícito, que se divide en delito y en cuasi delito. Civil, ¿eh? Fíjate que acá este dolo que yo estoy hablando no tiene nada que ver el dolo que ahora vamos a ver, que es el dolo como vicio de la voluntad. Es un dolo en materia de responsabilidad y tiene que ver con la intención de provocar un daño. Te pego con un palo porque tengo la intención de pegarte. Ese dolo es en materia de responsabilidad. Ahora, que nada tiene que ver con el dolo penal, ahora lo vamos a ver. Y el cuasi delito es cuando hay culpa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del acto voluntario, lícito, que es los simples actos lícitos del acto jurídico, vemos que los simples actos lícitos se encuentran en el 258. Y fíjate que ese simple acto lícito es una conducta que no está prohibida por la ley, ¿sí? Y obviamente de esa conducta o de ese acto, ¿sí? Resulta una adquisición, modificación y extinción de relaciones y situaciones jurídicas. ¿Qué significa esto, chicos? Que la concreción de este acto no tiene finalidad inmediata. ¿Se entiende? No tiene fin inmediato. Yo había puesto el ejemplo de que se acuerdan cuando se produce el hecho jurídico, cuando pesco el pescado, ¿sí? Valga la redundancia, lo pesco. Pesco dos pescados. Uno me lo como y el otro no me lo quiero comer, me sobra, pero voy al costado de la ruta y lo vendo. Ese acto de vender, ¿se entiende? Es un simple acto lícito porque no está prohibido por la ley, ¿se entiende? Pero resulta una adquisición, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas, es decir, la venta de ese pescado. Fíjate, ¿por qué es un simple acto lícito? Porque yo no me dedico a la venta de ese pescado. Yo no subsisto con vender pescados, no me dedico a la pescadería. A mí me sobró de mi pesca. Lo vendo al costado de la ruta, listo. Es un simple acto lícito, no está prohibido, pero produce consecuencias jurídicas de forma inmediata, porque yo no tenía la intención de pescar para vender, si no tengo la intención de pescar para comer, me sobró uno y bueno, lo vendo. ¿Se entiende? El simple acto lícito se diferencia del acto jurídico porque el acto jurídico sí tiene finalidad inmediata. Esto significa que yo, como acto jurídico que realizo la compra y venta, me dedico a la pescadería. ¿Se entiende? Para vender. Entonces pesco ese pescado y lo vendo. Tengo intención siempre de venderlo, no del consumo personal, no de mi consumo. ¿Se entiende? Entonces esa es la gran diferencia del acto jurídico. Y el acto jurídico siempre va a producir consecuencias jurídicas. Siempre, siempre. Siempre produce consecuencias jurídicas. ¿Y qué son las consecuencias jurídicas? La adquisición, la modificación y la extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Fíjate que acá lo puso.
¿sí? Entonces, fíjate que dentro del cuadro estamos en los actos lícitos, se clasifican en simples actos lícitos y en actos jurídicos. Ahora vemos acá, los actos ilícitos se clasifican en el delito y en el cuasi delito. Perfecto. Fíjate que acá te puse, tienen efecto inmediato y establece siempre consecuencias jurídicas. Esto donde lo vemos en un contrato. Los contratos siempre son actos jurídicos. Y ya vamos a ver qué tipo de actos jurídicos hay, ¿sí? Pueden ser bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos, ¿sí? Mortis causa o entre vivos, ¿sí? Bien, pero quedémonos con el hecho voluntario ilícito, porque dentro de la ilicitud se clasifican en delito y en cuasi delito. Fíjate que acá yo tengo el dolo, porque hay en el dolo civil, con materia de responsabilidad, hay una intención de provocar un daño a alguien. Yo lo atropello, ¿sí? Provocando ese daño, intención de ir a provocarle un daño, de matarlo. Y es ilícito cuando no tengo intención, pero le produzco el daño igual, ¿sí? Yo sé muy bien que el doctor Marcos Gallino sí estuvo dando de clases de penal, que estuvo excelente, Lucas. La verdad que no sé si ahí en Facebook también como damos nosotros, como doy yo, que también habla de los factores de atribución y creo que la tipicidad legal, los tipos legales en materia del ámbito penal, ¿sí? Le mando un abrazo grande porque Marcos fue mi alumno, ¿sí? Ahora es abogado y es también ayudante en penal. No siguió mis pasos civilistas, pero le mando un abrazo grande. Pero fíjate que la culpa, ¿sí? Como factor de atribución que tiene el código, es ese hecho que yo no tengo intención de provocar un daño, pero lo produzco igual. Fíjate que nosotros lo vemos, la clase pasada no me salía, porque no tenía refrescado el tema de las responsabilidades, pero yo hablé de la impericia y la imprudencia primero. Y fíjate que la impericia y la imprudencia tiene que, la impericia es realizar más de lo que debo. Y la imprudencia es, perdón, la impericia es realizar de menos y la imprudencia es realizar de más. Yo puse el ejemplo, si yo veo a un accidentado en la vereda y yo lo arrastro hacia la calle, por imprudencia, ¿qué hago? Realizo más un acto, realizo más de lo que tengo que realizar, un acto de más, y le disloco el hombro. Entonces agravé su situación, agravé ese daño, por lo tanto, yo tengo culpa, pero por imprudencia. Fíjate que no tuve intención de provocarle daño, pero sí por imprudencia. Y la impericia es realizar de menos. Esto significa de que si yo veo y no hago nada, no llamo ni siquiera al SAME o no pido auxilio, socorro, agravo el daño porque no se tuvieron en cuenta los primeros auxilios, pero fíjate que no tuve intención de provocarle un daño, yo no realicé ese daño, pero por actuar de menos, agravé el daño. Fíjate, es por impericia. ¿Qué diferencia hay entre la impericia y la impericia y la imprudencia? Esta es la diferencia, que la negligencia, el juez lo que va a evaluar es bajo el ojo de la profesionalidad, porque siempre cuando escuchamos de la negligencia tiene que ver con una cuestión de su arte u profesión. Si a mí el médico que me está operando produce una mala praxis, se va a tener que ver con la negligencia. ¿Por qué? ¿Por qué es negligente? Porque si bien no tuvo intención de provocarme un daño, no se actuó con dolo, la ley me dice que actué con negligencia, es decir, con culpa, y bajo la órbita de la negligencia, porque yo soy un profesional de la salud, yo soy un entendido de esta profesión, de este arte de curar. Entonces, el juez me va a evaluar bajo esta negligencia, por esta mala praxis. Fíjate que el código me dice, son factores de atribución, la culpa y el dolo. Y fíjate que dice, la culpa consiste en, fíjate, ¿no? Que es súper interesante que me tome, en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y la circunstancia de la persona, del tiempo y del lugar. De forma exclusiva, el juez tiene que evaluar esta cuestión, ¿no? Y me habla de la imprudencia, de la negligencia y la impericia en el arte y la profesión. El dolo es la intención de provocar el daño, ¿se entiende? O me dice la deliberada indiferencia de los intereses ajenos, ¿sí? Esa indiferencia por los intereses ajenos. Perfecto. Bien. Cuando hablamos del dolo, en el ámbito civil, si bien en el ordenamiento jurídico, entendemos que el dolo tiene varias caras, varias máscaras en todo el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, no es lo mismo el dolo en penal que el dolo en civil, o no es lo mismo el dolo en materia laboral que en materia administrativa. En el ámbito civil,
en nuestra materia, el dolo también tiene varias caras, porque no es lo mismo el dolo en materia de seguros, ¿sí? O el dolo en materia de, por ejemplo, de responsabilidad, o el dolo en materia del ámbito contractual, fíjate, o el ámbito del ámbito de la herencia, por ejemplo, el dolo captación, ¿no? Porque, por ejemplo, el dolo en materia de seguros es si se comprueba que hubo dolo por parte del asegurado para provocar un robo, ¿no? Yo dejé descubierto mi auto sin llave, sin nada, en medio de un barrio peligroso o de una zona peligrosa, ¿no? Ponele. ¿Me lo robaron? Obvio me lo van a robar, pero fíjate que hubo intención para cobrar un seguro. Ahora, eso es dolo en materia de seguros. Dolo, por ejemplo, en materia de sucesión, ¿no? En la materia de herencia, el dolo captación, es ese dolo que yo entiende el ordenamiento jurídico, que yo cuidé a ese enfermo, ¿sí? Que obviamente es pariente mío, por eso yo soy heredero forzoso, para recibir, perdón, que no soy heredero forzoso, pero intento quedarme con la herencia, captar la herencia. Entonces yo en su lecho de muerte lo estuve cuidando. Durante toda su vida no aparecí, pero aparecí justo cuando se va a morir. Entonces fíjate que ahí tenemos el dolo captación y podemos atacar eventualmente esa sucesión, ¿no? Esa herencia. Pero perfecto. Eso es en otras materias del ámbito civil. En materia de contractual de los vicios, el dolo como vicio de la voluntad, el 271 del Código me dice lo siguiente: es acción y omisión dolosa, toda aserción de lo falso, y por eso lo subrayé, toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que emplee para la celebración de un acto. Entonces, fíjate, estamos dentro, ponete para que te pongas en cabeza, estamos dentro de los elementos del consentimiento. Discernimiento, ya lo vimos, las causas que obstruyen, y vamos a la intención, ¿sí? ¿Cuál es el vicio que afecta a la intención? Es el dolo y el error. Ahora estamos viendo el dolo. Bien, el dolo, esta novela mexicana, fíjate que el código me dice la aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, la maquinación que se emplee para llevar a cabo el acto, ¿sí? Es toda esa mentira y toda esa parafernalia, todo ese teatro que me lleva a mí, una de la parte contratante, que lleva a contratar a la parte afectada. El dolo en materia civil se dice es la intención de mejor dicho, es el engañar la intención, es doblegar la intención para que yo contrate. Si no hubiese existido todo esto, ¿qué es la aserción de lo falso? ¿Qué es la disimulación de lo verdadero? Fíjate, disimulo lo verdadero, tapo todo lo que vendría a ser lo verdadero para que este venga y contrate. Yo trato de parecerme a alguien, de ser lo que no soy, ¿se entiende? Y es por acción y por omisión. Fíjate, ahora lo vamos a ver. A ver, ahí estoy compartiendo, perdón. Y fíjate que la característica que tiene el dolo para que provoque la nulidad del acto jurídico en el ámbito civil es la nulidad del acto, el dolo esencial. Entonces, ese dolo, para que atacar a ese acto jurídico que yo contraté por dolo, tiene que ser esencial. Y este dolo esencial me va a provocar la nulidad del acto jurídico. ¿Qué significa que va a provocar la nulidad del acto jurídico? Que justamente van a retrotraer las partes previas a celebración. Ahora yo te voy a explicar. Mira, el dolo esencial provoca la nulidad del acto jurídico si reúne las ciertas características que el código me dice. Fíjate, tenemos el dolo esencial y el dolo incidental. El dolo incidental no provoca la nulidad del acto jurídico, pero sí a reparar ciertos daños, a reparar los daños y perjuicios, pero no la nulidad. La nulidad es esa sanción legal, ¿no? Y para que el dolo sea esencial, me dice el código, debe de reunir ciertos requisitos. Primero, que sea grave, que sea determinante de la voluntad, que cause un daño importante y que no exista dolo de ambas partes. Es decir, que para que el dolo sea esencial y cause la nulidad del acto jurídico, tiene que reunir 4 requisitos: 3 externos y tres positivos y 1 negativo. Fíjate, para que cuando se reúnen estos requisitos, que ahora los vamos a ver uno por uno, la sanción que tiene prevista el código es la nulidad. Obvio no vimos nulidad, pero para entender qué es la nulidad, es una sanción de tipo legal que tiene que estar expresada en el código.
y obviamente recae sobre ese contrato. Y fíjate que el efecto que tiene la nulidad es un efecto retroactivo, porque pone a las partes como si no hubiesen contratado. Entonces, fíjate, acá se celebra el contrato, inicio del contrato, ab initio. Y la nulidad tiene una característica, que ya se encuentra viciado desde el momento que se celebra el contrato. ¿Cuándo se va a declarar la nulidad? Acá, cuando justamente me declare la sentencia un juez, la nulidad, porque la nulidad la decreta el juez. Se decreta la nulidad y tiene efectos retroactivos previa celebración del contrato y pone a las partes como si no hubiesen contratado. Se devuelve la cosa, el precio de la cosa y listo. Es como que si no hubiese pasado nada. Ese efecto tiene la nulidad, ¿sí? Tiene efectos retroactivos. Perfecto. Lucas, ¿estás ahí? Acá estoy, Nico. Perfecto. ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda, algo que quiera aclarar o nada todavía? Preguntan, no sé si es una pregunta o una acotación, preguntan, la teoría de los hechos y actos jurídicos hace mucha agua en cuanto a la fuente de las obligaciones. ¿Dónde las encontrás? Además de la teoría de los hechos y actos jurídicos, habla de ilicitud subjetiva. Para que haya ilicitud tiene que existir voluntariedad, culpa, dolo, veles. Hoy es responsabilidad objetiva. Entonces, ¿dónde quedan los ilícitos? No, no. Estamos mezclando, haciendo una mezcla. Muy buena, pero muy buena acotación. No sé quién lo hizo. No sé quién lo habrá hecho. Pero bueno, el tema es el siguiente. La responsabilidad tiene factores de atribución. Y puede ser subjetivo y objetiva. La responsabilidad subjetiva es del 1724. ¿Se entiende? Por culpa o por dolo. Y la responsabilidad objetiva es cuando no interviene nadie, ¿sí? No interviene, no intervienen estos dos factores, del dolo o la culpa. Por ejemplo, en este caso que yo puse, o por ejemplo, no vamos a hacer más sencillo. La responsabilidad objetiva en cuanto hay en relación a si yo voy a un supermercado y se me cae a mí, no sé, una lámpara. No hay culpa ni dolo. ¿Se entiende? Entonces esta responsabilidad se entiende que es objetiva. ¿Quién tiene que responder? Por ejemplo, me roban el auto dentro del estacionamiento del coto. ¿Quién responde por ese robo? ¿Es de depósito, coto? ¿Yo tengo que tener la factura? ¿O por simple hecho de ser un consumidor y estar bajo el deber de seguridad, el cuidado de don Coto cuando entro al supermercado? Fíjate, son dos cuestiones distintas. Vélez Sarsfield no tenía, porque Vélez Sarsfield no lo tenía, fue en la reforma del 68 por el viejo 1113, ¿sí? Y ahora lo tenemos en el 1724, fíjate, 1730 hechos objetivos también, ¿no? Entonces, fíjate que acá tenemos una cuestión también de que tiene que ver en las mezclas, ¿sí? Teoría de los hechos y actos jurídicos no tiene nada que ver con las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Porque las fuentes de las obligaciones nacen de la ley de los contratos y justamente de los hechos ilícitos, ¿sí? Tenemos con esta fuente. Dentro de los hechos y actos jurídicos son el análisis que nosotros hacemos con relación a estos actos jurídicos que nosotros realizamos. Pero para ver esto tenemos que tener en cuenta este cuadro que yo les voy haciendo. ¿Cómo se clasifica este hecho jurídico? ¿Y qué es un hecho jurídico? Voluntario, involuntario, dentro de los voluntarios lícitos, ilícitos. ¿Sí? Un acto es involuntario cuando se reputa sin discernimiento, intención y libertad. ¿Se entiende? Y hay un vicio o alguna nulidad que pueda quejar la manifestación. Si nosotros nos vamos al voluntario lícito, se divide en simple acto lícito en los actos jurídicos. Y dentro de los tenemos ilícitos, vos actúas con culpa o con dolo. Que esos son, obviamente, fíjate que factores de atribución. Pero nada tiene que ver, ¿se entiende? Un tema con el otro. Pero muy buena acotación, excelente, muy bueno. Sí. La verdad que está bien planteado, ¿sí? Es muy buen hecho el planteo. Lucas, ¿estás ahí? Estoy acá, no hay ninguna otra pregunta. Perfecto, quédate acá, no te me vayas. Dale. Hagamos de cuenta el siguiente ejemplo para contar dolo. ¿Alguna vez a vos te explicaron dolo? Sí, sí, lo vi. Perfecto, bueno, pero nunca te pusieron de ejemplo. Bueno, yo te voy a poner de ejemplo. Hagamos de cuenta que vos sos dueño de la concesionaria, ¿sí, Lucas? Fíjate que ahí Sí, estoy yo y ahí estás vos firmando un contrato, ¿sí? Obviamente yo lo que tengo, quiero comprar ese Corsita, por eso lo puse ahí como la primera vez que yo estoy mostrando el Corsita. Fíjate, entonces
es súper interesante lo que puede ocurrir acá en el dolo porque yo tengo toda la expectativa de comprar ese Corsita porque es como mi primer sueldo y yo tuve muchos ahorros para llegar a esto. Perfecto. Entonces firmamos el contrato. Entonces, obviamente, hacemos la transferencia, todo lo que vos quieras, yo saco la plata, te pago ahí en el momento, vos contás los billetes, todo La perfecto. mejor parte. Perfecto. Entonces llega el fin de semana, ¿no? Llega el fin de semana y yo lo llamo a mi mejor amigo para ir de viaje a la costa. Perfecto, ¿no? Puse la costa pues estábamos hablando de la costa. Bueno, entonces, cuando yo voy, ¿no? Por agarrar, ¿qué ruta es la de la costera? ¿Qué ruta te gusta más? Y la ruta 2. La de 2. Bueno, vamos por ruta 2, nos quedamos parados en medio de Atalaya, no hay forma de hacerlo. Nos comemos un alfajore, pero una media luna, pero no hay forma, un café con leche, pero no hay forma de arrancar ese auto. Bueno, el primero que vos llamás, ¿a quién va a ser? A la grúa. Pero antes de la grúa, o sea, obvio, la grúa para que te No, saque de ahí, pero después ¿a quién vas a llamar? a la concesionaria. Perfecto, a la concesionaria. La concesionaria no te atiende, no atiende el teléfono, no te recibe los mails cuando vos llegaste a tu casa ese sábado por la noche. ¿A quién vas a llamar? Defensa del consumidor. Defensa consumidora un sábado a la noche no creo que te Es verdad atienda. eso. ¿Y quién te va a Sí, sí, atender? sí. El médico tampoco, porque los médicos, viste que vos pues forma, a veces ni querés ir al médico, pero siempre vos acudís a quién. ¿Al mecánico? No, ni tampoco. El Mm. mecánico te va a decir, pará, flaco, que mañana es domingo, tengo que comer el asado. ¿Quién siempre te va a atender el teléfono? Ni tu hermano, ni tu mamá, ni tu papá. Me ¿Quién? dejaste con la mente en blanco. No, no se me ocurre. ¿Para qué se estás estudiando vos? Pues, yo ahora estoy contratos. No, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Y que seguramente sea penal. ¿Pero para hacer qué? ¿Recibirte de qué? De abogado. Ah, el Perfecto. abogado. Y sí, Ahí está. siempre, Lucas. Fíjate, nosotros estamos 24/7 respondiendo estas llamadas. Entonces, obvio, si a mí no me atiende la concesionaria, no me responde los mails y hasta ante esta cuestión de un defecto de la cosa, lo que se llama vicio reviritorio, el vicio oculto de la cosa, fíjate que, ¿no? ¿A quién Sí, sí, llamo? Y sí. bueno, el abogado que me puede sacar de las papas en esta. ¿Cómo me manejo? ¿No? Fíjense que nosotros estamos estudiando para esto. Ahora, súper interesante, ocurre lo siguiente, ¿no? Ocurre que para que yo quiero hacer caer en la nulidad, porque digo, no, quiero devolver el auto, que me devuelvan la plata, porque acá surge lo que vendría a ser el... No te me vayas, Lucas, ¿eh? No te me vayas. Estoy por acá, estoy por acá. Acá surge lo que vendría a ser el ius variandi. El ius variandi es la posibilidad que vos vas a tener el día de mañana de ver lo que la ley le puede solucionar, en este caso, ¿sí? A tu cliente. Podemos o que te caiga la nulidad, ¿sí? O reclamar, obviamente, fíjate, puede ser o que te devuelva la cosa, la plata. Hacemos caer la nulidad. Puede ser la segunda, pagarte un mejor precio del auto, ¿sí? Para reparar las cosas, perfecto, para reparar el auto, te ponga para reparación del auto. O tercero, directamente te baje el precio del auto, ¿se entiende? Porque el auto ya trae un defecto y que te cargues vos de reparar. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros nos vamos a comprar un par de zapatos o un traje o carteras o alguna cuestión que tenga que ver con fíjate, si bien no es un contrato de una gran envergadura, pero fíjate que Don Sarcani tiene ese ius variandi. ¿Qué haces? ¿Te lo cambio? ¿Te devuelvo el dinero? ¿O te doy uno de mejor o de otra calidad? ¿Me entendés? Fíjate que Sí, vos podés sí, sí. solucionar esto, ¿sí? Vos solo, pero en estas cuestiones, porque estás desenvolviendo una gran cantidad de dinero, hay una firma de por medio, tiene que verlo él, por la envergadura del contrato, el abogado. Perfecto. Bien. Entonces, para yo caer en la nulidad, hacer caer en la nulidad por dolo, tengo que demostrarle al juez, para hacer caer en la nulidad de este contrato, es decir, que me devuelva el dinero y yo le doy el auto, que no sirve, tengo que demostrar que el dolo tiene que ser esencial y caer en la nulidad de ese acto jurídico. Para eso, yo tengo que demostrar que el dolo sea grave. Y la gravedad del acto tiene que ver justamente con lo que vos me dijiste, ¿no? El juez va a evaluar, ¿no? O vendría a ser mis, porque vos sos el dueño de la concesionaria, mi acción, mi accionar, la parte víctima, ¿no? ¿Vos qué Sí. fuiste? ¿Fuiste con el mecánico? ¿Viste el auto? O sea, ¿fuiste a dar una vueltita? ¿Tu amigo mecánico o fuiste solo?
porque yo no tengo ni idea de motores, ¿entendés? Entonces, bueno, si ya fuiste solo y con la envergadura patrimonial que requiere este contrato, no tomaste los recaudos suficientes. Fíjate, entonces tiene que ver con la dimensión del contrato y el juez lo va a tener que tener en cuenta. Otra cosa tiene que ver justamente con la cuestión de que si bien ese dolo sea grave, por los recaudos que tomó, tiene que ver con una cuestión también de cómo es el engaño. Porque a mí me engañaste, vos a mí me dijiste que era el mejor auto que yo iba a tener en mi vida, vos y le ponías aserrín como hace el papá de Matilda, ¿no? En el carburador. Me dijiste que tenía ciertos kilometrajes y la verdad que con el ¿cómo se llama? Desaceleraste los kilometrajes. Fíjate que adulteraste el auto y me vendiste que era una concesionaria de primera calidad y ahora la verdad que no me atendés ni el teléfono y yo voy a quererte devolver el auto y ni siquiera ya estás. Todas tus secretarias era mentira, todo ese traje que vos lucías era toda una mentira. Fíjate, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? La envergadura de la mentira. Y yo, fíjate, si yo llevé el mecánico, me cercioré, lo tomé como prueba, todo y así, fíjate, cometiste dolo, bueno, ahí sí es esencial, el dolo es grave, sí ahí es dolo. Reúne el dolo este requisito de la gravedad. Determinante de la voluntad, que si vos no hubieses realizado toda esta mentira de la secretaria, de darme café, de ilusionarme porque era mi primer corsita, porque yo recién me recibí, quería viajar, qué sé yo jamás hubiese contratado. Fíjate, ¿no? El engaño es crucial para la contratación, por eso se dice código que sea determinante de la voluntad o determinante de la acción, ¿se entiende? Para que yo meta el gancho. Si vos no hubiese mentido, entonces jamás hubiese contratado. Y no tiene nada que ver la gravedad del dolo que causa un daño importante. Fíjate por qué acá el código, o mejor dicho, la ley, se toma muy en serio este tipo de daño. Porque el daño no es cualquier daño, tiene que ser un daño importante. Y tiene que ver en relación a la persona específica que contrata. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí o sea, soy un asalariado, que cobro un sueldo a fin de mes, que tengo que cubrir todos los gastos, ¿se entiende? Y un gasto extraordinario como es un auto, en mi economía me golpea. Y más si a mí Lucas me comete dolo, ¿sí? Sobre esa cosa. Bueno, fíjate, automáticamente lo que el juez entiende que a mí me costó comprar y este desenvolvimiento patrimonial también me afecta emocionalmente. No es lo mismo si yo es mi cuarto auto, si yo estoy bien económicamente. Fíjate que yo en la demanda tengo que narrar todos estos hechos. ¿Se entiende? No es lo mismo si era mi primer Corsa o mi octavo Corsa, o si yo lo usaba, no sé, para regalárselo a alguien y no repercutía ni mi patrimonio. Fíjate que tiene que ver con muchas estas cuestiones, ¿no? Tengo que especificar los rubros, ¿no? También dentro de la demanda. Los patrimoniales, como el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida y la chance, ¿sí? Bien. Todo eso es lo que hacen los abogados en las demandas. Hacemos los abogados en las demandas. No existe dolo de ambas partes. Ese es el cuarto requisito negativo. Que acá la ley se desentiende. Pon el ejemplo que Lucas, ¿no? Yo le pago el auto. ¿No? Perfecto. Pero cuando yo te pago el auto, Lucas, vos abrís, ¿no? El maletín y empezás a contar y ves que todos esos 500.000 pesos son falsos. Entonces, fíjate, vos si ya me metiste el perro a mí con el auto y yo te metí el perro y yo no puedo ir a la justicia a reclamar. Entonces ya acá, fíjate que el cuarto requisito es que no hay dolo de ambas partes. ¿Se entiende? Entonces, clarísimo, Nico. Fíjate que es súper interesante. Gracias por estar en mi ejemplo, Luquitas. Bien. ¿Quién se hace responsable por los daños causados del quien cometió el dolo? Primero en principal tenemos que ver el autor. El autor del dolo es que va a tener la responsabilidad. Y fíjate también quién actuó con este autor, que es solidariamente responsable. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la responsabilidad en principio de la clase? Que dijimos que indistintivamente quien esté mejor patrimonialmente hablando para responder por los daños causados. Fíjate, bueno, acá la ley me dice exactamente lo mismo. Solidariamente responsable el autor y los coautores del hecho. Perfecto. Esto es dolo como vicio de la voluntad. ¿Se entiende? Y el dolo como vicio de la voluntad lo entendemos, fíjate si nos vamos acá, ¿sí? Acá.
dolo como vicio de la voluntad, lo entendemos como un vicio que afecta a la libertad, ¿sí? Un vicio que afecta a la libertad. ¿Sí? Ya la clase que viene vamos a ver el error y los vicios que afectan a la intención. Y ya vimos manifestación. Y después pasamos a justamente acá, a ver si lo puedo. Fíjate, la intención es un vicio que afecta, el dolo es un vicio que afecta a la intención. Y la clase que viene vamos a quedarnos acá. Específicamente, a ver si lo tengo, se me fue. Si lo tenemos acá, en los voluntarios. Ya vimos todos los involuntarios, la clase que viene terminamos por la intención y terminamos con la libertad y después vamos por los actos voluntarios. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda, algo que me quieran decir, Lucas? Hay acá una consulta. Pregunta Lucas Cabral si Coto es responsable objetivamente en caso de robo del auto en el estacionamiento. Y en el Mirá caso, cómo se quedan con con los ejemplos. A ver, otra vez, perdón. ¿Cómo? acá pregunta Lucas Cabral, pregunta si Coto es responsable objetivamente en el caso del robo de auto en el estacionamiento. Y en ese caso, ¿tengo que comprobarlo con el ticket de la compra? Y no, porque ahí te tenés que acoger, bueno, no sé, Lucas, si estará primer año o no, pero a medida que avances en la carrera te vas a dar cuenta de que hay ciertos principios vos como consumidor que estás en la órbita de la 2440 y te van a amparar. Entonces hay principios como el deber de seguridad, el trato digno, ¿no? Algunos principios que hacen la presunción que la ley entiende que como vos sos una figura débil, te tiene que proteger. ¿Se entiende? Si vos te amparás o te acogés bajo la órbita del Código Civil, tenés que tener en cuenta de que tenés que probar todo lo que alegás. ¿Se entiende? Y la ley no va a presumir nada a favor tuyo, sino que se tiene que demostrar. Bueno, si te acoges bajo la defensa del consumidor, como compendio normativo es más favorable, pero yo siempre les digo, siempre prueben, siempre, y después la ley va a presumir y vamos a entender en el caso de circunstancias especiales. No vas a tener que tener, lo único que tenés que demostrarle al juez es que estabas ahí en Coto en ese horario. ¿Se entiende? Después vamos si quieren, me habla por privado y yo le paso algunos fallos que tenemos de defensa del consumidor en cuanto a la responsabilidad de los supermercados y a los robos que hay. Son casos que se fueron dando y que la jurisprudencia fue marcando, ¿no? Tendencia. No sé si, Lucas, Y hay otro más. la última pregunta. Pregunta Sí. Julio Carrero, ¿cuál es la naturaleza del acto jurídico? No vimos todavía actos jurídicos, ¿sí? Del 259. Todavía no Perfecto. llegamos al 259, así que lo vamos a ver la clase que viene, no la otra, recién en la naturaleza del acto jurídico, ¿sí? Pero ten en cuenta de que siempre producen consecuencias jurídicas. ¿Qué son las consecuencias jurídicas? La creación, la modificación y la extinción de relaciones y situaciones jurídicas, ¿sí? Es eso solo, nada más. Buenísimo. No hay ninguna otra pregunta. Nico, Perfecto. te queremos agradecer por la verdad las clases que das son excelentes y la verdad son súper claras y da gusto volver a escuchar estos temas. Oh, Así bueno, que muchas gracias. La verdad que tuvimos que hacer un repaso a la clase pasada que estaba como, hubo gente que me escribió y que estaba como muy buenas preguntas que habían hecho y la verdad que se merecían que volviera como a darle importancia, ¿no? A esta cuestión del PowerPoint y de hacer, porque de esa forma se entiende. Si bien entiendo que también las clases quedan grabadas, ¿no? ¿Están sí, grabadas? sí, sí, están grabadas en nuestro Listo. Facebook. Entonces, cualquier duda que tengan ya me pueden comunicar conmigo. ¿Sí? Gracias, Así que Nico, bueno, y nos gracias vemos. gracias a ustedes, pues están haciendo un laburo inmenso. Entiendo de que ya ahora los profes estamos obligados a dar clase por Google Meet y todas estas cuestiones que se tienen que evaluarse, así que cualquier duda que tengan, no duden en escribir. ¿Sí? Así Mil que gracias, bueno, Nico, también. Gracias a las más de 50 personas que estuvieron participando hoy ahí en el vivo de Facebook. Así uy, que, un montón. Bueno, sí, saludos a sí, sí. todos. Tiene muy buena repercusión, la verdad, las clases civil. Así que, Bueno, gracias, Nico. bueno, Muy buen fin de semana. bueno, igualmente. Muchas gracias, Lucas. Abrazo. Saludos. Chao, chao, chao.